Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 8 correspondiente al ciclo 2019-1, aula virtual. Empezamos. Bien, antes de hablar de esos teoremas que son importantes para la geometría, este tema en realidad es como un punto de inflexión para el curso, porque a partir de aquí vamos a hablar de temas más complejos, quizás sería la palabra, o más interesantes, pero donde vamos a usar términos más sofisticados a los que se han estado utilizando en las semanas anteriores. Para ello, primero, tenemos aquí 4 números reales positivos. En este caso, se va a decir que A y B son proporcionales a M y N, si y solo si la razón de los dos, y exactamente en ese orden en la cual se presentan los números, es igual a la razón de los otros dos en ese orden. O sea, es algo que no se menciona en la definición, se deja de una manera implícita, que aquí hay que tomar en cuenta un orden. El primero entre el segundo de este primer par debe ser igual a la razón del primero y el segundo del segundo par. ¿De acuerdo? Ya, eso va a ser algo importante para poder plantear los teoremas. El detalle está que al enunciar los teoremas asociados a este tema, nosotros vamos a perder el orden, ¿ya? Pero lo vamos a recuperar con una correspondencia, que se va a mencionar aquí. Al primero de este par le corresponde el primero del otro par. Al segundo de este par, al segundo, le corresponde el segundo del otro par. Al tener una correspondencia, vamos a poder recuperar el orden. Lo van a ver a la hora de estudiar los teoremas. Otro detalle que para mí es importante, aunque el profesor de aritmética lo utiliza, debe recordar que esta es una definición de la aritmética, así que ellos, los aritméticos, les van a explicar esto con mayor detalle. ¿Ya? Dice, si A es a B como M es a N, o el cociente de estos dos es igual al cociente de los otros dos, es lo mismo que decir A por N igual a B por M. Claro, uno diría, claro, paso a multiplicar, pero la idea es que usted, a partir de esa frase que está aquí, pueda llegar a escribir esto, por ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, que A y N se llaman extremos, B y M se llaman medios. ¿Qué se dice acá? Producto de los extremos igual al producto de los medios. Otra manera de escribir esto es, si A es igual a B por K, entonces en el otro par, M va a ser igual a N por K. Esto es lo mismo que decir todo esto que está acá. O también, si A es igual al primero de este par, a M en este caso, por una constante R, entonces B va a ser igual al segundo del otro par por esa misma constante R. Uno diría, ¿eso de qué me va a servir? ¿O cuál de estas es más importante para mí? En realidad, les sugiero que trate de manejar las 4 ideas. Con todos ellos se va a llegar a lo mismo. El detalle va a estar en el tiempo. A veces con una de estas definiciones llego rápido a la solución, otras me voy a complicar un poco. Por eso sería bueno que aprendamos a manejar estas 4 ideas, ¿ya? Este ejemplo sencillo, pero muy ilustrativo. Mira, 4 y 8 son proporcionales a, digamos, 12 y X. ¿Cuánto debe salir X? En la versión 1, ustedes dirían, 4 entre 8 tiene que ser igual a 12 entre X. Entonces, simplificando, cuarta, 2, 1, X por 1, X, 2 por 12, 24. Esa sería la forma de resolver esta pregunta, ¿cuánto es X? En la versión 1. Pero ¿qué pasa si usas por decir la versión 2? 3. ¿Qué es 8 de 4? El doble. ¿Qué va a ser X de 12? El doble, pues. X va a ser el doble de 12. Eso va a ser 24. ¿Cómo lo haríamos en la versión 4? En la versión 4, digamos,
¿Qué es 12 de 4? ¿Qué es 12 de 4? El triple. Por lo tanto, x tiene que ser el triple de 8. ¿Y cuánto es eso? 24. ¿Se da cuenta? Es por eso que necesito que ustedes tengan la mente más abierta y que no solamente se queden con la primera definición, sino hay que usar las demás. Más que nada por el tiempo, no que porque te va a salir otra respuesta o no, no va a salir lo mismo, solo la rapidez de su respuesta. Por eso. Bien, empezamos con los teoremas. El teorema de Tales. El enunciado dice, 3 o más rectas paralelas determinan en 2 o más rectas secantes a ellas segmentos de longitudes proporcionales. ¿De acuerdo? Segmentos de longitudes proporcionales. Ocurre que estas 3 rectas determinan en esta recta 3 segmentos. AB, BC y AC. Son los que miden AB, BC y AC. En la otra recta, esas 3 paralelas determinan también 3 segmentos. DE, EF y el que mide DF. Entonces, como les decía, el enunciado dice que 2 segmentos que están aquí son proporcionales a 2 segmentos que están aquí. Pero no te dice cómo. ¿Se da cuenta? O sea, si yo voy a decir AB y BC son proporcionales, ¿a quiénes? No sé a quién. Por eso tengo que plantear primero una correspondencia. Vamos a decir que a AB le corresponde DE, a BC, EF y AC, DF. ¿Pero por qué? ¿Porque se me antoja? No. Es porque a AB le corresponde DE porque están entre las mismas paralelas. ¿Se da cuenta? A BC le corresponde EF porque están entre las mismas paralelas. Y a AC le corresponde DF porque están entre las mismas paralelas. Así que yo aquí, si yo digo AB y BC son proporcionales, serían sus correspondientes, DE y EF. También puedo decir que estos dos son proporcionales a sus correspondientes, o que estos dos, AB y AC, serían proporcionales a sus correspondientes. Entonces, habrían 3 pares. ¿Cuál de ellas deberíamos tomar en cuenta? Obviamente a la que más vamos a utilizar. Y por experiencia, eso ya del profesor, les digo, la que más use la primera, justamente la que está aquí. AB y BC son proporcionales a DE y EF. Recuerda que hay más todavía, pero estas son las más frecuentes. ¿Ya? Un caso especial. Cuando ustedes tienen un triángulo y de pronto trazan una línea paralela a un lado, en este caso PQ, paralela con el lado AC, aquí también se puede aplicar el teorema de Tales. ¿Ya? Diríamos que estos dos segmentos son proporcionales a estos dos, a sus correspondientes. O sea, A entre B es igual a M entre N. Es un caso especial del teorema de Tales. Aunque históricamente, y lo tengo que decir, el teorema de Tales es esto, es esta figura, porque Tales trabajaba en espacios reducidos, no en espacios como se ve por acá. ¿De acuerdo? Bueno, pero aquí en Perú se suele tomar esto como modelo y decir esto es una consecuencia, cuando en realidad históricamente es al revés. ¿Ya? Un ejemplo. Tienes aquí un triángulo. Esto es un paralelogramo. Supongamos que esto mide 4, esto mide 8. ¿Ya? Esto mide 6. ¿Cuánto mide esto? Repito la condición. En la figura APQR es un paralelogramo. ¿Cuánto vale X? Entonces vas a decir, como estamos en un paralelogramo, esta línea es paralela con ella. Y si son paralelas, puedo usar el teorema de Tales en esta versión. Ahora, el cómo manejamos que estos dos segmentos son proporcionales a estos dos ya depende de nosotros.
Podemos usar la versión 1, versión 3, versión 4. Voy a usar la versión 3, que me permite decir 8 es el doble de 4. Es por eso que este BQ es el doble de QC. Como no sé cuánto miden, eso no es una desventaja, por el contrario, es bueno, porque podemos compararlos sin saber cuánto miden. L y acá 2L. ¿Qué más? Después puedes notar que esta línea es paralela con ella, porque esto es un paralelogramo. ¿Y qué sucede? Esto que es de 2L, la mitad, ¿qué va a ser X de 6 entonces? La mitad. O sea, X va a ser la mitad. X va a ser la mitad de 6. ¿Y cuánto es eso? 3. Muy bien. Demostrar el teorema de Tales no es fácil, por si acaso. Ningún libro serio de geometría lo hace. Hay una cuestión de sucesión o conmensurabilidad e inconmensurabilidad de los números. Mejor lo dejamos ahí, pasamos al siguiente teorema. Teorema de la bisectriz interior. ¿Qué sucede aquí? Dice el enunciado: en todo triángulo, cada bisectriz interior determina en el lado al cual es relativa dos segmentos, cuyas longitudes son proporcionales a los lados del triángulo adyacentes a la bisectriz, o a los lados del triángulo que concurren con la bisectriz. Según el enunciado, si esto mide m, si esto es n, m y n deben ser proporcionales. Ya. Aquí está lo que les decía. El orden. ¿Qué va a ir acá? AB, aquí BC, aquí BC, y aquí AB. Pues le dije, se va a perder el orden. Para ello, lo vamos a recuperar con una correspondencia. A este segmento le corresponde este lado porque tienen este punto en común. A este otro segmento le corresponde este lado porque tienen este punto en común. Entonces, según la correspondencia, aquí debe ir AB y aquí BC. De hecho, que sería interesante demostrar ese teorema. Lo voy a hacer en este pequeño espacio. Aquí tenemos una bisectriz MN. Este lado estaría midiendo C, este lado estaría midiendo A. Y queremos demostrar por qué M entre N es igual a C entre A. ¿De acuerdo? Ya. Ahora note esto. Lo que queremos hacer es llegar a una igualdad de cociente. El único teorema que nos permite conseguir una cosa como esta es el teorema de Tales. Pero eso se aplica cuando se tiene un triángulo, y una línea paralela a un lado. O sea, cuando se tiene un par de paralelas. Aquí no hay un par de paralelas. Entonces, para generar esas paralelas voy a hacer lo siguiente. Como este punto no está en esta línea, entonces por este punto le puedo traer una paralela. Prolongo y ya está. ¿Qué sucede? Si esto mide alfa, esto también mide alfa porque son paralelas. Si esto mide alfa, lo de acá también mide alfa porque son paralelas. Y aquí observas un triángulo isósceles, así que esto mide C. ¿Cómo son estas dos? Paralelas. ¿Qué teorema se puede utilizar? El teorema de Tales. Estos dos son proporcionales a estos dos. Y ya está. M entre N es igual a C entre A. Listo. Así como hay un teorema de la bisectriz interior, también hay un teorema de la bisectriz exterior. Dice, en todo triángulo no equilátero, una bisectriz exterior determina en la prolongación del lado opuesto dos segmentos cuyas longitudes son proporcionales a las longitudes de los lados que concurren con la bisectriz. Con esta bisectriz concurre el lado BC y el lado AB. Pero, ¿cómo va el orden? Aquí va AB, acá va BC o al revés. ¿Se da cuenta? Ya, entonces, por eso es que decimos hay que plantear primero una correspondencia. Al segmento que mide M le corresponde el lado que mide AB porque tienen este punto en común. Al
Segmento que mide n le corresponde el lado BC porque tienen este punto en común. Entonces aquí debe ir AB entre BC. Listo. La demostración del teorema es similar al teorema de la bisectriz interior. Por aquí hay que trazar una paralela a la bisectriz. ¿Ya? Les sugiero que termine con la demostración. Teorema del incentro. Cuando tuvimos al baricentro, nos dejó un interesante teorema, ¿no? Que cuando es baricentro, el baricentro determina en cada mediana dos segmentos que están en la proporción de 1 a 2. Cuando es el baricentro. Entonces de ahí nos queda una pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si es otro punto notable? Por ejemplo, incentro, ortocentro, o quizás circuncentro. ¿Hay o no? En realidad sí hay teoremas, ¿ah? Que quizás no lo hayamos mencionado por cuestión de tiempo, pero sí hay. Una de las más cercanas a ser estudiadas ahora mismo, es el teorema del incentro. Dice, el incentro determina en cada bisectriz interior dos segmentos, cuyas longitudes son proporcionales a la suma de las longitudes de los lados que concurren con la bisectriz. Los lados que concurren con la bisectriz AB y BC. AB más BC. Y a la longitud del tercer lado, que en este caso es el lado AC. Listo. Bien. Recuerda, el incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores. Sería interesante demostrar esto, mira. Lado A, lado C, lado B. Por el teorema de la bisectriz interior, porque esto es una bisectriz interior, estos dos segmentos son proporcionales a estos dos lados. O sea, si esto es C por K, esto es A por K. Entonces, en un primer momento dirías C por K más A por K es igual a B. De acá A más C entre B vendría a ser 1 entre K. Claro, ahora el asunto es ¿y cómo conseguimos K? Como es el incentro, podemos trazar esta línea y tendría aquí una bisectriz interior. Y en este triángulo podríamos utilizar el teorema de la bisectriz interior. ¿Qué te dice? La razón de estos dos es igual a la razón de los lados que concurren con la bisectriz. C y C entre K. O sea, sería 1 entre K. Este número es este. Así que A más C entre B es igual a M. Y ya está. Mira. Sí, es una demostración muy sencilla. Teorema de Menelao. El enunciado del teorema es: en todo triángulo, una recta secante a dos lados y a la prolongación del tercero determina en él 6 segmentos, ¿ya? Los cuales los productos de las longitudes de 3 segmentos con extremos no común son iguales, ¿ya? Tal que, ¿no? Los productos de las longitudes de 3 segmentos con extremos no común son iguales. ¿Qué quiere decir? Segmento con extremos no común. Por ejemplo, el segmento APE con PB tiene un extremo en común. Entonces no tomo en cuenta PB, sino con BQ. BQ y QC tienen extremos en común, sería entonces CR. El producto de esos tres, esta recta determina 6 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que no tienen extremos en común sería AP con BQ con CR. Entonces sería AP por BQ por CR. ¿Esto es igual a qué? Al producto de los otros tres. Sería PB por QC por AR. Listo. ¿Ya? El teorema de Menelao se demuestra usando el teorema de Tales. Más o menos una sugerencia de demostración sería: por C trace una paralela a la recta. Al tener esta paralela, aquí puedes aplicar el teorema de Tales con esta paralela. Y en este triángulo puedes también aplicar el teorema de Tales con esta paralela. Nada más. Eso termina la demostración.
Bien. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos internos de igual medida y los lados correspondientes a dichos ángulos, ¿sí?, respectivamente proporcionales. O sea, digamos que aquí, si este ángulo mide alfa, aquí beta y aquí teta, en el otro triángulo, los ángulos de ese triángulo deben medir igual con los ángulos de este otro. Pero no necesariamente en ese orden. Puede ser que alfa esté por aquí, beta por aquí y teta por aquí. Luego dice la definición, los lados correspondientes a estos ángulos deben ser proporcionales. O sea, si a alfa le corresponde A, aquí sería A por K. Si la proporción de ellos es de 1 a K, en los demás también debe ser correspondientemente de 1 a K. Si a beta le corresponde B, acá sería B por K. Acá sería C por K. Listo. Esto es una manera de decirlo. Esta es la manera euclidiana de decir las cosas. La forma de Hilbert, que es mucho más formal, porque usa notaciones, es esta, ¿no? Cuando dos triángulos son semejantes, existe una única correspondencia entre los vértices de este triángulo y los vértices de este otro. O sea, esto no se escribe al azar, en cualquier orden, sino se dice, en A mide alfa, alfa está en F. En B, beta, beta está en D, F, D, E. El triángulo ABC es semejante con el triángulo FDE. ¿Esto qué significa, no? Es decir, el ángulo en A es congruente con el ángulo en F. El ángulo en B, según la correspondencia, es congruente con el ángulo en D. El ángulo en C es congruente con el ángulo en E. Y el lado AB con el lado FD van a ser proporcionales a los demás lados que van a ser correspondientes. Por ejemplo, BC correspondiente es DE. El correspondiente de AC es FE. Listo, ¿se da cuenta? Todo esto que estoy mencionando acá lo hice a partir de esta notación. Así que la semejanza lo podemos manejar a partir de una notación, también a partir exclusivamente del dibujo, en el dibujo. Las dos ideas, las dos formas son correctas, las dos están bien. No, a algunos les gusta trabajar en la figura, a otros les gusta escribir formalmente. Bueno, sí, la mayoría trabaja en la figura y es lo que necesitamos en los problemas. ¿Ya? Y bueno, para dar un poco más de formalidad a esto de la correspondencia entre los lados, decimos lados homólogos. ¿Qué son lados homólogos? Aquellos lados que le corresponden a ángulos de igual medida. Por ejemplo, el homólogo del lado BC, es DE. O si no, mirando acá, el homólogo del lado AB, su correspondiente es FD. El homólogo de AC, su correspondiente es FE. Listo. ¿Qué pasa con los lados homólogos? Los lados homólogos son proporcionales, que es lo que estamos escribiendo acá. Listo. Esto es todo lo que va a pasar cuando usted va a afirmar que dos triángulos son semejantes. Hay ángulos que van a medir iguales, hay lados que van a ser proporcionales. O también vamos a decir, los lados homólogos son proporcionales. Ya, aquí un detalle, cuando vamos a estar en un problema de este tema, lo primero que voy a hacer es buscar a los lados homólogos. En casi todos, yo creo que en todos los libros, lo que hacen es escribir de frente esta proporción. Pero recuerda que les he dado 4 maneras de manejar una proporción. Entonces, una de ellas, primero yo voy a decir son proporcionales y voy a usar
una de ellas. No necesariamente la primera, puede ser la segunda, la tercera, no sé. Es de acuerdo a lo que se preste el problema o las condiciones del problema. ¿Ya? Ahora, ¿cómo reconocemos que dos triángulos son semejantes? Muy fácil. Si dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, listo. Si tienen dos ángulos de igual medida, entonces los triángulos son semejantes. ¿Qué significa? Que se puede escribir una correspondencia. Triángulo ABC semejante con el triángulo ABC. En A está alfa, alfa está en E. El último es C, está beta, beta está en F. Entonces acá sería EDF. ¿Listo? ¿Ya? Por ejemplo, examen de admisión a la San Marcos, mira. Este es un triángulo rectángulo y en ella se inscribe un cuadrado así. Dos números cualesquiera, digamos 4 y 8. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Ya? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Dices, bueno, sé que este ángulo mide 90 y eso también. ¿Qué más? Si aquí el ángulo mide alfa, este ángulo, como este ángulo mide 90, esto mide 90 grados menos alfa. Y como este ángulo también mide 90, esto mide 90 menos alfa, esto mide alfa. Y ahora observa, este triángulo tiene alfa 90 y este otro triángulo también tiene alfa 90. O sea, son dos triángulos que tienen dos ángulos de igual medida. Entonces, ¿qué sucede? Los triángulos son semejantes. Escribimos eso. Triángulo APT semejante con el triángulo RQC. De esa semejanza, mira, alfa X, su homólogo alfa 8. Entre alfa y beta, alfa y 90 está 4, su homólogo. Entre alfa y 90, 4, entre alfa y 90, X. Listo. O pudiste haberlo dicho así. ¿Quién es el homólogo de AP? RQ. ¿Cuánto mide AP? 4. Su homólogo RQ, X. RQ mide X. ¿Se da cuenta? Las dos formas funcionan. Así que no hay problema. ¿Y qué pasa con los lados homólogos? Son proporcionales. O sea, X por X, X al cuadrado, 4 por 8. 32, sacando raíz cuadrada, te va a salir 4 raíz cuadrada de 2. Listo. Otra manera de reconocer que dos triángulos son semejantes es con este teorema. Si dos triángulos tienen dos lados proporcionales, aquí A, aquí B, en cambio aquí A por K y B por K. Estos lados son proporcionales y el ángulo en medio de igual medida. Este par de ángulos miden iguales. Si vamos a observar esto en dos triángulos, entonces podemos decir que el triángulo ACB es semejante con el triángulo. El orden es importante. De B hacia A, de B hacia A, D, F, D, E. A ver. El orden sería D, F, E. D, F, E. Recuerda que es importantísimo mantener el orden. ¿Qué podríamos aprovechar aquí? Como ya tenemos la proporción de los lados, podríamos aprovechar la proporción que hay entre estos dos, o quizás que este ángulo y este otro tienen la misma medida. Eso ya dependería de los datos del problema. Bien, un resultado más. Cuando dos triángulos son semejantes, en este caso triángulo ABC semejante con el triángulo DEF, no solo los lados homólogos son proporcionales, sino cualquier par de elementos homólogos. Esos elementos homólogos pueden ser alturas, medianas, proyecciones, radio, circunradio, cualquier cosa que sean homólogas. O sea, no solo vamos a decir, por ejemplo, que AB es proporcional, AB y DE son proporcionales a los demás lados homólogos, sino esta tiene un circunradio, esta también. R'.
Si tú quieres esta altura, h, y esta otra altura, h mayúscula, son proporcionales. ¿De acuerdo? Esta proyección con esta proyección también son elementos homólogos. Entonces son también proporcionales. Sería L, L'. Y así con cualquier par de elementos homólogos. Bien, unas aplicaciones, o sea, ciertas situaciones que vamos a ver con mucha frecuencia. Sería bueno que ustedes lo noten. Por ejemplo, va a ser a partir de ahora común notar que en un problema se trace una cebiana de modo que este par de ángulos midan iguales. ¿Qué sucede acá? Usted disimuladamente dice, profe, si aquí pone beta, este triángulo tiene alfa beta y el triángulo grande también tiene alfa beta. O sea, va a poder afirmar que el triángulo BDC es semejante con el triángulo ABC. ¿Ya? Y al aplicar la semejanza, vas a conseguir, por ejemplo, que el cuadrado de BC es toda esta línea que mide A por esta otra que mide B. Es A por B. Listo. O también, 2. Cuando tienes un triángulo y una línea paralela a un lado, aquí puedes afirmar, ojo, siempre y cuando PQ sea paralela con el lado AC, entonces el triángulo PBQ es semejante con el triángulo ABC. ¿Ya? Eso quizás te genere ciertas dudas, cierta incertidumbre, porque esto te debe hacer recordar el teorema de Tales. Cuando tienes un par de líneas paralelas, una línea paralela a un lado, se aplica Tales. Pero ahora te estoy diciendo que hay una semejanza. Entonces, total, ¿qué vas a aplicar? ¿Semejanza o Tales? Una sugerencia. Si tus datos están a los costados, usa Tales. Pero si tus datos o incógnitas están en el medio, es mejor semejanza. ¿Ya? Porque ambos tienen la misma condición, que una línea sea paralela a un lado. Listo. ¿Y qué sucede si en un triángulo se observa que este ángulo tiene la misma medida? Igual, se va a cumplir que este triángulo pequeño y el grande son semejantes. Triángulo CBA semejante con el triángulo PBQ. ¿Sí? Repito, son las situaciones que se van a presentar con mayor frecuencia en este tema. Empezamos con los problemas. Muy bien, hemos terminado con la parte teórica. Vamos a pasar a resolver los problemas que corresponden a esta semana 8 del ciclo 2019-1 aquí en la presa Marcos. Ya, en este problema nos menciona que las tres rectas son paralelas. Hay PQ entre QR. PQ entre QR. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos aquí una recta secante a las tres paralelas, y queremos hallar la razón de estos dos, en el otro lado debemos tener lo mismo. Claro, uno dirá, profe, ¿y esto que está acá no funciona? Puede ser, pero aprovechando que estos dos miden iguales y que este ángulo 37 es un ángulo notable, sería mejor prolongar esta línea. ¿Y qué ocurre? Este ángulo mide 90, punto H. Este triángulo es notable 37 y 53. Si esto mide 3K, esto mide 4K y esto va a medir 5K. Por el isósceles que habíamos mencionado antes, 5K, 5K. ¿Ya está? Y listo. Ahora decimos, primer paso, L1 paralela con L2 y paralela con L3. Entonces, teorema de Tales. Teorema de Tales. X es a Y como 5K es a 3K. Por lo tanto, X es a Y como 5 es a 3. Listo. La D. Dice, el ángulo en A mide 37. El ángulo BAC, o sea, este ángulo mide 37 grados.
ED mide 12. ASD. X. Bien, aquí me parece o no lo percibimos igual. Como se nota que esta línea es paralela con esta, queremos hallar esto sabiendo que esto mide 12, entonces lo mejor que podría ocurrir aquí es conocer la razón de estos dos. ¿Por qué? Como son paralelas, vamos a decir HD paralela con AE. Entonces podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Ya? Pero necesitamos conocer la razón de ellos dos. Y eso no es difícil porque ese triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo notable. Ya, si aquí esto mide, vamos a ver, 12K, esto va a medir 16K. ¿Ya? Y como acá esto mide 53, así que esto mide 37 grados. Acá también, pues, este es un triángulo notable. Como esto mide 12K, esto va a medir 9K. Y ya está. Ya está. Vamos a decir, teorema de Tales, X es a 12 como 9K es a 16K. Ya, simplificando, se va. Cuarta, me queda 3, me queda 4. X saldría 27 cuartos. Bien, no hay clave, estamos de acuerdo, pero podríamos quizás corregir algo para que encontremos una clave, o en todo caso clave F, ¿no? Pero en todo caso lo que aquí más importa es la idea del teorema. Conseguir la razón de ellos dos para poderlos comparar con estos dos. Viendo ya las claves, intuyendo la idea, me parece que aquí debe ser 32. Ya, porque si planteamos la proporción aquí con 32, sería X es a 32 como 9K es a 16K. Simplificamos y se van a dar cuenta que aquí sale 18. Y justo coincide con la clave D, ¿no? Es lo más probable que debe de ocurrir. ¿Ya? Esto está bien, solo que, repito, no hay clave, la respuesta es 27 cuartos, pero para salvar la situación, que sea en vez de 12, 32. Dice, el lado AB mide 10, el lado BC mide 15. Ahí. Listo. Aquí hay una bisectriz interior, entonces lo que podríamos plantear es el teorema de la bisectriz interior. ¿Ya? A propósito del teorema, mira, cuando ustedes tienen que estos dos lados miden iguales, y si esto es una bisectriz, se sabe que la bisectriz es una mediana y una altura. Las cosas se ven sencillas cuando los lados miden iguales. El asunto es, ¿y qué pasa cuando los lados no miden iguales y yo igual tengo acá una bisectriz? Claro, no podemos usar ese teorema, pero para eso está la clase de hoy. Estos no miden iguales, pero entre ellos hay una proporción, que es la misma que hay con los lados. Eso es lo que trata de hacer el teorema de la bisectriz interior. Trabajar con esa bisectriz cuando este ángulo no mide 90, o cuando estos dos son diferentes, como los quiera ver. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí? Estos dos son proporcionales a estos dos. A ver. Triángulo ABC. Voy a aplicar teorema de la bisectriz interior. ¿Cómo? Esto es 3K, digamos acá. Quiero hallar esto, pero ya. Vamos a hacer esto. ¿En qué proporción están 10 y 15? De 2 a 3. 2K, 3K. Entonces, si AE es 2K, entonces SE tiene que ser 3K. Bien, ahora, el triángulo ABC, 2θK, es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, 5K es igual a 15. ¿Cuánto vale K? 3. Por lo tanto, ¿cuánto sale X? 6. Esa es la respuesta. 6, la A. Bien, dice aquí, AC es como 3 y PC es como 2. O sea, esto es como un 2K
todo es como un 3K, así que esta parte mide K. ¿Ya? ¿Qué más? BP mide 12, entonces ¿cuánto mide AB? De hecho que así como están las cosas, usted dirá, profe, ¿y aquí qué hacemos? Así como están, no sabríamos qué hacer. Pero por algo, este par de ángulos, alfa y beta, me da la suma de estos dos. ¿Qué podemos hacer? Prolongamos. Y este ángulo es la suma de los dos, que es lo que se había sugerido en la semana 3. Lo mejor que podemos hacer con dos ángulos internos es hallar el ángulo externo, que mide alfa más beta. Y qué suerte, porque para este triángulo, esa línea resulta ser una bisectriz exterior. Así que en el triángulo ABP, voy a aplicar el teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué dice, no? Estos dos lados, X y 12, son proporcionales a X le corresponde el segmento mayor, 3K. Y a 12 le corresponde el segmento menor, que es 2K. Se cancelan, mitad, mitad, 6. Entonces, simplificando, X saldría 18. No, la C. Dice, O es centro de la circunferencia inscrita en este triángulo ABC, cuyo perímetro a propósito es 32. El lado AC mide 14. Ya esto mide 14. ¿Cuánto es BO entre OD? X entre Y. Bueno, si usted lo ve así a secas nada más dirá, profe, ¿qué me están preguntando? No sabría qué hacer, pero recuerde la clase pasada. Para el triángulo ABC, O tiene un nombre especial, se llama incentro. ¿Y qué te están pidiendo? La razón de las longitudes de los segmentos determinados por el incentro en esa bisectriz. ¿No les recuerda algo? Hay un teorema llamado justamente teorema del incentro, que dice la razón de ellos dos es igual a la razón de la suma de los lados adyacentes a la bisectriz, A más C, y al tercer lado, que en este caso mide 14. ¿Cuál es el problema? Simplemente es hallar A más C, para eso tienes el dato. El perímetro es 32. Y esto viene a ser A más C más 14. Listo. Pasar a restar sería 18. A más C sería 18. Por lo tanto, la razón entre X y Y, como aquí va a ser 18, mitad, mitad, 9 sobre 7. Listo. Otra vez la clave, la C. Dice, C es un punto de tangencia o es centro de la circunferencia. AB mide 8, BC mide 10. EO, ¿cuánto mide EO? Bien. Ahora noten un detalle, EO no es cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué es EO? Claro, es el radio de la circunferencia. Es por eso que si te trazo este radio, aquí 90 grados, esto va a medir X. ¿Qué más puedes decir? El triángulo que se ve por acá es un triángulo isósceles. Este ángulo tiene la misma medida con él. ¿Ya? ¿Cuáles serían nuestras segundas intenciones con todo esto? Al trazar esta línea, aquí se ha formado un triángulo rectángulo, donde un cateto mide 18. Este cateto es X. Podríamos intentar conseguir este cateto, esta hipotenusa, para luego aplicar un teorema conocido como Pitágoras. Pero para eso solamente falta hallar a E. Y ahí está el detalle. Si esto mide alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa. Y como esto es 90, la suma de estos dos nos tiene que dar 90. Ajá, eso mide alfa. Y esto fue algo visto en la parte teórica. Se había mencionado cuando este ángulo mide igual con él, o en todo caso, si no recuerdas el detalle, dices que esto mide a beta, entonces
el triángulo ABE, tiene alfa beta y el triángulo grande también tiene alfa beta. Este triángulo es semejante con el triángulo CEA. De esta semejanza se logra que AE al cuadrado es igual a 18 por 8. ¿Cuánto mide AE? Sería 12. Esto mide 12. Y como les había dicho antes, en el triángulo OCA, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que es algo que ya lo conocemos, ¿no? Sería x al cuadrado más 18 al cuadrado es igual a 12 más x al cuadrado. Listo, operamos esto, que ojo, por si acaso, no va a salir una ecuación complicada porque el cuadrado de esta x con esta x se van a cancelar. Va a ser una ecuación lineal. X te va a salir 7,5. Dice, en la figura AB es el doble de AD. Esto mide A, esto mide el doble. BC mide 10. ¿Está? PE mide 3. ¿Cuánto mide entonces DP? Bien. A ver, eso está medio raro, ¿no? No sabríamos qué hacer. Quizás por aquí, esto de aquí. Decir que va a medir alfa es muy poco probable, ¿no? Es muy atrevido. Entonces no sabríamos cuánto mide. Le podemos dar un valor, digamos, beta. ¿En qué cambia? ¿En qué cambian las cosas? Mira, el triángulo tiene teta, alfa más beta. Y ese triángulo más grande también tiene teta y esto que mide alfa más beta. Ajá. Ahí tenemos que dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida. Teta, alfa más beta, teta, alfa más beta. Entonces podemos decir que el triángulo EDA es semejante con el triángulo CBA. Como son semejantes, lados homólogos. Entonces en el pequeño digo acá, aquí frente a teta hay un lado A. O si no dice, ¿quién es el homólogo de AD? El homólogo de AD es BA. Y qué suerte porque eso vale 2A. BA 2A. Aquí hay un lado que mide X más 3. ¿Quién es su homólogo? El homólogo de DE. De DE es BC. ¿Cuánto mide BC? 10. ¿Y qué pasa? Los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué significa? Este número es la mitad de él. Entonces, este número, X más 3, es la mitad de 10, 5. ¿Cuánto sale X? 2. Y dice, un niño observa desde una altura de 1 metro, se refiere a esta línea, 1 metro, las partes superiores de un pino y una palmera, ambas perpendiculares al suelo. Aquí estoy dibujando un esquema más amistoso para nosotros, para verlo más geométricamente. Dice, el niño dista 2 y 6 del pino y de la palmera. Aquí 2 y aquí 6. ¿Ya? Ahí a la altura del palmera, sabiendo que el niño, el pino y la palmera estos son colineales. Bien. La altura del pino, de la palmera, ¿no? ¿Cuánto mide esto? X. ¿Qué ocurre? Noten que aquí tienes un trapecio, donde esta línea es la altura. Frente a esta situación les di una sugerencia, ¿no? Tienes una altura, traza otra altura. Esto va a medir 6. Punto Q, punto H, esta parte va a medir 1. Entonces esto va a medir X menos 1. ¿Qué más? Aquí la misma idea. Trazo la otra altura. Esto mide 2. Ahora, un detalle que está pasando desapercibido porque aquí hay una sombrita que no se nota. Este ángulo mide 90. 90 grados. ¿Qué trae eso como consecuencia? A ver, mira. Esto mide 1. Si este ángulo mide alfa, 90 menos alfa, esto mide alfa. ¿Sí?
¿Se dio cuenta? ¿Qué ocurre entre este triángulo y este otro? Son semejantes. ¿De acuerdo? Son semejantes. Pero ocurre algo más. La altura del pino es de 4 metros. Como esta parte mide 1 metro, esto va a medir 3 metros. Listo, ahora sí. Hicimos el triángulo rectángulo BFP. BFP es semejante con el triángulo rectángulo, sería PHC. PHC. De esa semejanza, dices, el homólogo de BF es 6. El homólogo de FP, y de 2, es CH, que mide X menos 1. ¿Ya está? ¿Qué sucede con ellos? Son proporcionales. O sea, 6 es el doble de 3. X menos 1 es el doble de 2. 4 pasa a sumar, entonces esto sería 5. Voy a sacar un triángulo isósceles de base AC. BH mide 8, HE mide 1. Entonces, ¿cuánto mide AC? Pero ojo, el triángulo es isósceles. Este lado mide igual con este otro. Al trazar la altura en un triángulo isósceles, la altura es una mediana. Estos dos miden iguales. También es una bisectriz. Este par de ángulos miden iguales. ¿Ya? ¿Qué más? Nos piden hallar AC, pero AC estamos notando que mide 2B. Hay que hallar B para hallar AC. Y aquí la teoría. Este ángulo, cuando esto mide 90, este ángulo mide igual con él. No, es que esto mide 90, esto mide 90. Cuando ellos miden iguales, estos dos también. O sea, aquí mejor colocamos de una vez beta. ¿Y qué sucede ahora? Este triángulo tiene beta 90 y este otro triángulo mucho más grande también tiene beta y 90. Beta 90, beta 90. Este triángulo y este otro son semejantes. Listo. O sea, el triángulo AEH, triángulo rectángulo AEH, es semejante con el triángulo rectángulo BS. BS. ¿Qué hacemos? Buscamos lados homólogos. Aquí en el pequeño hay un lado que mide B. ¿Quién es su homólogo? El homólogo de AE es BE y BE mide 9. Luego, aquí hay un lado que mide 1. ¿Quién es su homólogo? El homólogo de HE es SC. SC mide B. ¿Qué sucede? Son proporcionales, o sea, producto de los extremos, producto de los medios. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Cuánto sale AC entonces? 6. Dice, para evitar la caída de un árbol, se le sujeta a un poste mediante una cuerda tensada como se ve en la figura. Esta es la cuerda, este es el poste. El poste mide 2 metros, esto mide 2 metros. Y las cuerdas comprendidas entre el suelo y el poste, ¿ya? Así como el poste y el árbol, dice 3 y 6 metros. ¿A qué altura del piso se encuentra el punto de sujeción del árbol? Ya. Este es el punto de sujeción del árbol, punto C. ¿A qué distancia del suelo está ese punto de sujeción? El árbol está más arriba, ¿no? Pero el punto C, según el dibujo, está aquí. Ya. ¿Y qué sucede? Esta línea PQ y esta línea BC son paralelas, lo cual asegura que el triángulo AQP es semejante con el triángulo ABC. Listo. De ahí que dices, el homólogo de PQ que mide 2 es BC, eso es X. Aquí la hipotenusa mide 3, mientras que en el otro la hipotenusa mide 9. De acá usted se da cuenta. Estos dos son proporcionales a estos dos. 9 es el triple de 3, así que X tiene que ser el triple de 2. ¿Cuánto vale X? 6. Bien, hemos terminado
con esta semana nos vemos la siguiente temas a estudiar, relaciones métricas en el triángulo rectángulo, en los oblicuo ángulos y también en la circunferencia. Hasta entonces.